Hola, bendiciones. Bienvenido al canal EGA para Cristo. Hoy quiero compartirles el testimonio de mi padre, por el cual aceptó seguir a Cristo y entregarle su vida a Él. Sin embargo, este es solo el inicio de un largo trayecto para llegar a ser lo que hoy es. Quiero comenzar invitándote a que lo escuches hasta el final y podrás ver lo poderoso y milagroso, sanador que es Dios. Comenzamos. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Es por ello que hoy quiero testificar lo increíble, lo inesperado, el milagro que Dios en su misericordia ha hecho en mi vida. Mi nombre es Mario González Ramírez. La infancia que recuerdo es a mis padres siempre trabajando, tomando pulque y llegando a casa muy tarde, ya casi oscureciendo. Como yo soy el hermano mayor de todos mis hermanos, yo a veces cuidaba de ellos y como todo niño realizaba los quehaceres y mandados que mis padres me pedían. Fui de una familia muy humilde. Ya en mi juventud, mis papás conocieron a Dios y empezaron a congregarse con unos hermanos que predicaban el Evangelio. Pero nosotros como jóvenes, pues no tomábamos esas cosas bien en serio. Junto con mis hermanos salíamos a las posadas, bailes, fiestas. Así conocí a mi esposa. Yo estaba muy perdido en el mundo, pues me decían llamar cristiano, pero eso de decir y ser tiene un gran trecho, ya que tanto mi familia como yo no estábamos viviendo conforme a su palabra, pues yo andaba en los deleites del mundo, bailes, en Navidad me iba a las posadas, me emborrachaba, fumaba mucho y tenía demasiadas novias. Pero un día decidí juntarme con una de ellas, la cual con el tiempo y durante muchas pruebas ahora es mi amada esposa. Sin embargo, ni aún juntado con ella, yo seguía haciendo lo mismo, y no me importaba qué hora era ella estuviera embarazada. Allí la dejaba en un cuarto que mis papás me habían prestado. Llegaba hasta la madrugada de irme a los bailes e ir con los amigos a tomar, fumar y con mujeres. Llegó el tiempo en que nace mi primera hija, Leti, pero ni aún así cambié. Entonces decidí irme para la Ciudad de México a trabajar. Venía a casa cada 15 días o hasta en un mes. Y así vivimos por mucho tiempo. Después regresé nuevamente a casa y empecé a trabajar en la presidencia municipal como policía. Pero fue peor, ya que ahí era más libre de hacer lo que a mí me gustaba hacer, los vicios. Un día, estando tomado de alcohol, me accidenté en la patrulla. Recuerdo que fue enfrente de una escuela. Nos las vimos muy duras económicamente, porque tenía que pagar mi deuda, por lo que me retenían una parte de mi pago. Y así fue durante 5 largos años. Durante ese tiempo, conocí a una mujer y nos enamoramos. Ella se enteró que yo estaba juntado y tenía una hija, pero eso no le importó. Para ese entonces, mi esposa ya estaba embarazada de mi segunda hija. Sin embargo, ni así dejé a la muchacha, y andaba con ambas por mucho tiempo. Hoy reconozco que estaba en pecado. Vivía yo en adulterio, fornicación, borracheras. Y dice su palabra en Gálatas 5:19, que todas estas cosas os amonesto porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pasado ese tiempo,
El presidente del municipio decide liberarme de mi deuda. Entonces, mi hermano me invita a trabajar con él en obras en la Ciudad de México. Decido irme y la mujer con quien andaba también me siguió. Ella estuvo con su madrina trabajando. Por esa razón, yo dejé de venir a ver a mis hijas y a mi esposa, porque le dedicaba tiempo a aquella mujer todos los fines de semana. Así viví mi vida, pero llegó el tiempo en que nace mi hija y mi mujer continuaba en soledad. Pasando el tiempo, mis niñas iban creciendo. Mi segunda niña ya tenía 9 meses de haber nacido, pero esta mujer, que traía muy convencido de andar con ella y no me preocupaba por nada, ya hasta me había convencido de dejar a mi esposa y casarnos nosotros en el estado de Puebla, pues ella era de allá. Para eso, tuve que mentirle a mi esposa diciéndole que el ingeniero nos iba a llevar a trabajar a Puebla y que era más probable que ahora iba a venir a verlas cada mes o más tiempo, ya que ahora iba a ser más pasaje y más gastos. Ay, ella me creyó. Aún no sabía mis planes que ya había fabricado aquella mujer conmigo. Me la ponía tan fácil que ni me preocupaba en nada por mis hijas, ya que me decía que no iba a impedirme nada, que podía visitar a mis hijas cuando quisiera y que tampoco les faltaría nada, pues ella también les mandaría dinero. Entonces acepté. Me fui a México a recoger todas mis cosas, pues ya no iba a regresar para allá. Me iba con ella a Puebla. Pero en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En eso, mi segunda hija de 9 meses se enferma de una infección en el estómago. Mi esposa me pedía dinero para llevarla al doctor, pero solo tenía lo suficiente para irme. Mi niña, con mucha diarrea y fiebre, pero entonces me excusaba diciéndole que mejor la llevara a la iglesia para que oraran por ella. Fíjense hasta dónde había llegado, buscando pretextos sin importarme nada. Entonces, mi hija se puso más mal. Cuando intentamos llevarla al doctor en compañía de mis padres, ya ninguno quería recibírnoslas. Pero mi suegra nos sugirió llevarla con un doctor a la ciudad de Zumpango, recuerdo. Quedaba muy lejos de donde nosotros vivíamos. Decidimos llevarla porque nos comentó que era un muy buen doctor y especialista. Pero si hubiera andado en los caminos del Señor, como dice su palabra en Éxodo 23:25, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Pero no, yo andaba en muy malos caminos. Por eso estaba pasando todas estas cosas. Pues llegamos con el médico y nos la atendió muy a fuerzas, casi no queriendo. La revisó, pero nos dijo que mi niña ya iba muy grave, que sus intestinos ya se habían hecho nudos por la fiebre, que tenía que operar. Pero no nos garantizaba que la niña saldría bien, porque podría quedarse en medio de la operación. Y que además, si aceptábamos la operación, nos iba a costar muy cara.
Recuerdo aún la cantidad que nos dijo, 20,000 pesos. Para ese entonces esa cantidad era bastante dinero, porque apenas si teníamos para comer. Por lo menos, si el doctor nos hubiera dado esperanzas de vida, lo hubiera conseguido. Fue una decisión muy difícil. Nos regresamos con mi niña. Recuerdo que en todo el camino venía quejándose. Mi esposa la cargaba. Venía en el autobús de regreso a casa. Yo solo serio, sin decir nada. En eso, una mujer nos pregunta que de qué estaba enferma mi hija. Mi esposa fue quien le explicó. Ella solo nos sugirió que le hiciéramos un té de manzanilla. Llegamos a casa y mi esposa deja a la niña en la cama, mientras mis padres y ella oraban a Dios que la sanara. Pero yo, ni una palabra podía salirme de mi boca. Estaba como mudo, ni siquiera cerraba los ojos y me quedaba a una distancia retirada de mi hija. Mi corazón estaba muy duro y seco, porque ni una lágrima salió de mí en ese momento. Ya era muy noche, casi de madrugada. Mi niña se quejaba mucho, que hasta la cama se movía. Éramos muy humildes. Le dije a mi esposa que pusiera un café, pues era ya de madrugada y hacía mucho frío. Entonces ella fue. Cuando me llamó para que fuera a tomarlo, caminé solo unos pasos de la cama cuando escuché la voz de mi hija que me dijo, papá. Cuando la escuché, me sorprendí tanto porque ella aún no podía mencionar palabras. Me di vuelta y fui a verla. Pero mi hija ya había muerto. Le puse rápido un espejo cerca de su nariz y su boca, pero nada, ya no respiraba. Entonces lloré hasta ese momento. Mis lágrimas rodaban en mis mejillas. Algo de mí se había roto en mi interior. No paraba de llorar. Le pedí perdón a Dios. Mi hija estaba muerta por mi culpa. Me vinieron todos mis recuerdos de maldad, todo lo que les había hecho, lo mal que me había portado con ellas. Fue una mañana muy larga y dolorosa para mí y para mi esposa. Al día siguiente sepultamos a mi hija con mucho dolor. Pasó 2 días de que enterramos a mi niña y me visitó el pastor de la iglesia donde mi esposa y mis padres se congregaban. Él había venido para hablar conmigo y recuerdo todavía que me dijo, hermano Mario, yo sé que usted anda en malos caminos. Yo le digo que arregle su vida y póngase a cuentas con el Señor. Arrepiéntase, porque si usted continúa por esos pasos, Dios puede recogerle también a su primogénita. Piénselo. Dios lo puede perdonar y darle otros hijos. Arrepiéntase y bautícese. Entonces, mi esposa me dijo que me decidiera si iba a estar con ella o me iba a ir con la otra mujer. Al escuchar estas palabras del pastor, decidí arreglar mi vida con mi esposa y me fui muy decidido a dialogar con aquella mujer que me esperaba en México. ¿Cuál fue mi sorpresa que, llegando allí, ella ya me esperaba como si supiera lo que había pasado y me dijo, sí, ya sea que vienes, vas a decir que por mi culpa tu hija se murió. Entonces yo le contesté, ¿sabes qué?
apártate de mi vida y haz tu vida por otra parte. Ese día fue la última vez que la vi y decidí regresar a casa. Pasando algunos meses, formalicé la relación que tenía con la madre de mis hijos y nos casamos por el civil. Acepté a Cristo en mi corazón y nos bautizamos como matrimonio. En el año de 1982, y un nuevo milagro llegaba a nuestras vidas. Mi esposa ya tenía 3 meses de embarazo de lo que hoy es mi hija Elisa, de 37 años. Sé que los hijos no son reemplazables, pero esa llegada y con la compañía de Dios ahora en nuestras vidas fue de mucha bendición a mi hogar. Pero Juan 10:10 dice: el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta aquí no se termina este testimonio, ya que tuve otra experiencia, donde ahí pude ver la mano poderosa de mi Señor Jesucristo. En el año de 1986, en un mes de agosto, mi hija Elisa se enferma de gripa. Y pues nosotros con escasos recursos y por la fe que teníamos, siempre acostumbrábamos a orar primeramente y ver la poderosa mano de Dios manifestarse en nuestras vidas. Esa madrugada, como a las 2 a.m., mi niña estaba pidiendo chicharrón. Decía, y mi esposa se levantó a verla. Cuando la miró, se fue para atrás espantada, porque estaba sacando espuma de la boca y ardiendo en fiebre. Entonces me levanté de la cama precipitadamente y le pedí a mi esposa fuera rápido a avisarle a mis papás que vinieran a hacer oración por ella. Tomé a mi hija en brazos y me arrodillé ante Dios y clamé con todo mi corazón y llanto, pidiéndole al Dios vivo que me dejara a mi hija vivir, que la iba a dedicar a Él para que le sirviera, que no se la llevara, que no la arrebatara nuevamente de mis manos. No quería volver a sentir nuevamente esa amarga experiencia. Antes de que yo orara a Dios y cuando la cargué, su cuerpo de mi niña estaba rígido como una tabla. Sacaba espuma de su boca y los ojos estaban en blancos, ya que se le volteaban de tanta fiebre que tenía. Pero eso hizo que yo clamara con más fuerzas y súplica. No sé cuánto tiempo estuve orando ahí de rodillas con mi hija, pero empecé a sentir que el cuerpo de ella se estaba poniendo blandito en mis brazos. Cuando en eso mi esposa y mis padres entran al cuarto, me ayudaron a orar. Sentí que la fiebre se iba quitando y estaba tranquila. Se veía como que nada le hubiera pasado. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren de mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios sanó a mi hija. Al día siguiente, mi esposa la siente en el solecito debajo de un árbol y mandamos llamar al pastor de la congregación. Le contamos todo lo sucedido de la noche y de la madrugada. Entonces él respondió que todo era un milagro de Dios sobre mi niña, que Dios nunca nos dejó solos y no lo haría nunca. Él había hecho el milagro completo, ya que no trajo ninguna consecuencia física hasta ahora, para honra y gloria de Dios. Actualmente, hermanos, mi hija Elisa tiene un hogar y le alaba al Señor. Tiene mucha fe y Dios le usa. Dios me bendijo con 6 hijos, pero en su voluntad se llevó a 2 mujercitas. En vida me quedan 2 mujeres y 2 varones.
todos casados y con hijos, realizados y bautizados. Mi hogar le sirve y le busca al Señor. Y como Josué dijo en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios les bendiga y que este testimonio sea a sus vidas una bendición para que no pierdan la fe, la esperanza del Dios vivo, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén.